pensar la paz desde el género, ¿no? No es algo que lo he hecho muy a menudo, ¿no? Ya se ha puesto en duda, ¿no? Por ejemplo, Catherine McKinnon ha puesto en duda de que en género existen tiempos de paz. Este orden patriarcal fundante que no es una cultura, ¿no? El patriarcado no es una cultura, sino un orden político. Y ese orden político es patriarcal, es fundamental. Yo no tengo problema. Se escucha mucho la traducción, es como un eco y me hace mal. Me resulta muy difícil hablar con el eco. Si puede hacerlo un poquito más bajito. Puede ser que sea eso. Ahora sí, quizás. Sí. Entonces, hablar de paz de género quizás sea imposible. ¿No? Es una forma de opresión fundante y también que forma parte de lo que llamo en mi libro Las estructuras elementales de la violencia, la larga prehistoria patriarcal de la humanidad, o sea, la cual comienza, por lo menos en mis análisis y en mi manera de comprenderlo, comienza con la propia especiación, en el momento en que un orden natural se transforma en un orden político, y ese momento de la entrada en la humanidad y en el orden político, relatos de fundación en los más diversos pueblos en los 5 continentes, son relatos míticos, son fórmulas míticas que tienen la misma estructura que el mito adánico. Es decir, hay una desobediencia de la mujer originaria, ¿no? La Eva de toda sociedad, un desacato, una indisciplina, una desobediencia, y un gesto disciplinador, moralizador, por parte del orden masculino. Como ese relato, esa célula mítica, está dispersa en el planeta, no es que sea posible afirmar que en todos los mitos de origen de todos los pueblos conocidos exista esa fórmula mítica, ese esquema, pero sí es posible decir que su distribución es muy amplia, es planetaria. Y hay en África, en Nueva Guinea, diversos mitos que, hasta en el mito psicoanalítico, que reproducen esa idea de la toma del poder, de la toma de la subordinación femenina por parte de un gesto disciplinador masculino. Por lo tanto, ese orden político eterno, porque comienza en el origen de los pueblos con esa estructura narrativa que muestra que no es una naturaleza, sino un orden jurídico, un orden político, una normativa, si no, no necesitaría de un cuento, de un cuentito para fundamentarlo. Se repite también cada día, o sea, en ese periodo larguísimo al que, como dije, he llamado la prehistoria patriarcal de la humanidad, que nos acompaña desde el principio hasta hoy, una era única, ¿no? Claro, con nuances, con transformaciones de ese patriarcado a lo largo del tiempo histórico, pero sin que nunca nada haya de manera contundente averiado ese cristal estable, ¿no? de la opresión patriarcal. Por lo tanto, no puede haber paz porque es un orden opresivo y expropiador, pero sí es posible decir que hoy vemos una especie de hipertrofia de la violencia patriarcal sobre las mujeres. En mi evaluación como antropóloga es que, a pesar de nuestras creencias y nuestros prejuicios, negativos con relación al orden comunal y nuestros prejuicios positivos con relación a la modernidad, pero igualmente prejuicios. O sea, en realidad yo creo que así como el genocidio es una invención moderna, como muestran Sigmund Bauman, antes Hannah Arendt, o sea, es imposible, el
la racionalidad genocida sin un orden moderno. También creo que es imposible la racionalidad femicida sin el orden moderno. O sea, creo que los tiempos que pasamos, que vivimos, son los peores para las mujeres. O sea, nunca hubo un tiempo peor. Eso contradice el sentido común, muchas creencias, ¿no? De que estamos progresando mediante las instituciones, mediante las leyes. Por lo menos esa impresión de progreso en América Latina no se constata. O sea, las nuevas formas de la guerra, la violencia que se expande y que imposibilita mismo la vida democrática en una cantidad de países de América Latina, pienso especialmente en México y en América y en el Triángulo Norte, ¿no? De América Central, pero y en Brasil también, en Colombia naturalmente, y ese desorden, esas nuevas formas de la guerra, las guerras informales, guerras que no tienen nombre, y cómo esas guerras se expresan y se inscriben en el cuerpo de las mujeres como campos de batalla. También los feminicidios de varios tipos, de orden íntimo y de orden también no íntimo, ¿no? Cuyos números aumentan en nuestro continente, nos muestran que esta es la peor época. Entonces, ¿por qué? ¿No? Una época en que hay esa hipertrofia del patriarcado, esa hipertrofia de la masculinidad violenta. Y el extraño hecho de que la cantidad de luchas dentro del campo estatal, dentro del campo de la letra, por leyes, por políticas públicas, por instituciones que se hagan cargo del problema de la violencia contra las mujeres, no están consiguiendo, ¿no? Poner coto, poner trabas, poner límites a ese crecimiento de la violencia contra las mujeres. Como he contado en el curso de la mañana, ¿no? Algo que me ha dejado perpleja es mi propia historia, mis 25 años, ¿no? En que trabajo, estudio y escribo sobre violencia contra las mujeres. Estos días recordé que cuando fui llamada por primera vez, ¿no? En una práctica de la antropología que he llamado recientemente una antropología por demanda, o sea, fuimos convocadas algunas profesoras en 1993 para entender la violencia, la violación callejera en la ciudad de Brasilia, donde viví muchos años, una ciudad muy transparente, muy administrada, ¿no? Muy arquitectada y dibujada para el control. Y de repente empiezan a ver, llamar la atención del jefe de la policía, las violaciones en la calle, ¿no? A mujeres. Y llaman a mujeres que estudiábamos temas relativos a la mujer para entender qué está pasando. Me recordé estos días cómo, cuando acepté el convite, la invitación, el encargo del rector de mi universidad para hacer ese trabajo, pensé que era un problema circunstancial, pasajero. Pensé que íbamos a ir a hacer un estudio, entender qué está pasando, algo raro, y que íbamos a encontrar las razones, íbamos a entender lo que estaba sucediendo, sugerir remedios, y que eso pasaría. O sea, había sido una circunstancia, un momento, algo excepcional. Y nunca más el tema desapareció. O sea, esa excepcionalidad de aquel momento en que llaman la atención algunas violaciones de calle más numerosas en la ciudad de Brasilia, ni en Brasilia ni en ningún otro lugar del continente ese tema dio marcha atrás. O sea, solo creció. Nunca pude apartarme de un tema que jamás elegí, que nunca elegí trabajar. No es un tema que me agrada, que me interesa, y me resiento de haber profesionalizado como una estudiosa de la violencia contra las mujeres. No es lo que quise. Pero nunca pude salir del tema, porque el tema nunca dejó de crecer. Bajo los ojos de alguien de mi generación que empezó con el tema en 1993, solo se expandió. Entonces, y ya en los últimos, por lo menos una década, ¿no? Que hay cómputos y hay estadísticas, se muestra que no es que hay más denuncias, porque hay más óbitos, o sea, hay más femicidios, o sea, en temas como la violencia doméstica, mismo como las violaciones, sería posible decir, bueno, hay más denuncias.
pero cuando se trata de feminicidio, cuando se trata de crímenes letales contra el cuerpo de las mujeres, no es más posible decir que están disminuyendo, porque hay estadísticas desde hace una década o más en la mayor parte de los países. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Y qué es lo que podríamos modificar. ¿Y qué es lo que no estamos consiguiendo modificar, ¿no? Ahí quería contarles, un poco fragmentaria la exposición, que cuando pienso en los crímenes contra las mujeres, especialmente en el feminicidio, los pienso como un síntoma de la estructura, como un síntoma de ese sustrato patriarcal que nos acompaña desde siempre y que en realidad se muestra en esos actos que en realidad no son la propia enfermedad. Por eso el título de la conferencia, cuando me encontré con la manera en que había sido colocado, no recuerdo exactamente, pero como que coloca la posibilidad de modificar los feminicidios, modificar las agresiones contra el cuerpo de las mujeres para modificar la sociedad, para pacificar la sociedad. Hay algo ahí que me hace ruido, que me hizo ruido, porque yo creo que es exactamente al revés. O sea, ellos son un síntoma de un problema de la sociedad, ¿no? Entonces, no es que podremos modificar la violencia contra las mujeres de forma aislada con relación a una violencia que es social. Y ahí viene una situación en que me vi recientemente como parte de la misma, que fue la gran consulta en Argentina, en el Senado Nacional, para endurecer las leyes de la progresión de pena, como consecuencia de un feminicidio que tocó, que hirió profundamente a toda la sociedad argentina, más que otros feminicidios, porque fue un feminicidio en el cual no fue posible acomodarse, no fue posible encontrar el defecto de la víctima. En general, lo que hacemos en los casos de los feminicidios, por varias razones, lo que hace la prensa, lo que hacen los medios, es encontrar la causa en la víctima, o sea, esa clásica revictimización, o sea, la víctima hizo algo, ¿no? Que causó su propia victimización. En este caso, no lo hubo. En el caso de Micaela, una niña con que no se le pudo encontrar defecto moral, ni defecto social en su origen familiar, y no se pudo, por lo tanto, hacer esa disminución de la disonancia cognitiva, que es lo que se hace, porque no es solo culpable. Cuando los medios revictimizan a la víctima, cuando intentan encontrar el defecto de la víctima por su destino de víctima, hay dos cosas, ¿no? Uno es el refuerzo del patriarcado, pero otro también es aliviar el dolor, o sea, reducir lo que se llama la disonancia cognitiva de la sociedad, cuando se ve que es tratado con extrema crueldad un ser inocente. Entonces necesitamos reducir la inocencia de esa víctima para sufrir menos, para que como espectadores de ese crimen, el sufrimiento sea menor. Eso se llama un intento, o lo entiendo así, como de reducir la disonancia cognitiva que las agresiones a sujetas inocentes de la guerra, inocentes de la violencia, sufren. Entonces no es solamente que los medios o la opinión pública, la sociedad es mala y va a victimizar a la víctima. Lo hace también para salvarse del dolor de un hecho irracional, de la irracionalidad o la dificultad de encontrar una racionalidad en la victimización de la mujer o de los niños, ¿no? Pues la mujer puede ser a veces soldada o estar en el ejército, pero en un imaginario arcaico, la mujer es diseñada, percibida como inocente de la violencia, inocente de la guerra. Entonces esto produce una gran dolor, una gran disonancia, la irracionalidad, la arbitrariedad. No existe nada más cruel que el gesto arbitrario. El gesto letal, el gesto cruel, arbitrario, es particularmente cruel cuando no se le puede encontrar una explicación.
Entonces, en este caso, en el caso de Micaela, el gobierno argentino propone endurecer todos los regímenes carcelarios, o sea, suspender todas las progresiones de pena, suspender la cárcel, la condena domiciliar, en fin, es terrible, o sea, endurecer la cárcel es la respuesta que tienen para este femicidio tan atroz, tan sufrido por la sociedad. Entonces, claro, soy contra, ¿no? Soy contra ese endurecimiento, ese punitivismo no me parece. Entonces soy citada para argumentar en el Senado porque soy contra. Y porque soy contra es justamente por esto. Porque tiene que ver con esta idea de que la agresión contra las mujeres es un síntoma. Y lo que hay que modificar, nosotros no curamos síntomas, los síntomas los paliamos, pero curamos la enfermedad. Entonces, primero hay que producir una paz social y después veremos la disminución de los femicidios. No es de arriba hacia abajo, es de abajo hacia arriba o por lo menos al mismo tiempo, por los dos lados al mismo tiempo. No será posible disminuir la agresión contra las mujeres sin disminuir el gran conflicto, el sufrimiento de la sociedad, de varias formas. Entonces, lo que voy a argumentar ahí es lo siguiente, para que exista, o sea, el crimen de género, feminicidio, violación, los grandes crímenes, lo que puede ser tipificado como un crimen de género, es el tipo de iceberg, o sea, es la punta de un iceberg. El cuerpo de ese iceberg, que es el cuerpo social, la base de esa pirámide, el caldo de cultivo, el vivero, ¿no? El suelo fértil, es la vida cotidiana, toda la vida. Es la forma en que vivimos, la forma en que nos relacionamos, la forma en que el ojo público mira el cuerpo de la mujer, ¿no? La televisión que vemos, la propaganda que vemos, eso el feminismo lo viene diciendo desde hace tanto tiempo. O sea, una serie de pequeños crímenes cotidianos que jamás, nunca, por más que nos esforcemos, y al estilo norteamericano han habido esfuerzos, no es nuestro estilo, yo creo, pero por más que presionemos y nos esforcemos, es imposible tipificar como crimen, ¿no? Esa miríada, esos innumerables gestos cotidianos que son abusivos, que son lesivos, que molestan y que reducen la figura de la mujer, ¿no? La mirada al cuerpo, la mirada pornográfica, la mirada rapiñadora. Entonces eso nunca va a poder ser un crimen. Por más que nos esforcemos por ampliar los tipos de crímenes existentes, inundar el mundo de la inflación jurídica, como se llama, en términos de producir una inflación jurídica, no va a poder, es imposible. No. Entonces, y las mismas leyes, ¿no?, que ya existen, tampoco llegan a destino. Ahora hablo sobre nuestro continente, sobre nuestro país. Y cuento dos historias, ¿no? Y después voy a leer un pequeño texto e interrumpirlo para hacer algunas explicaciones relativas a ese texto, ¿no? Entonces, el punitivismo no, corregir la sociedad. O sea, corregir, ¿cómo se corrige, ¿no?, la sociedad? Es cierto que también hasta cierto punto las sentencias de los jueces son pedagógicas, ¿no? Lo más importante, la más importante eficacia del derecho no es en la eficacia material del derecho, sino la eficacia pedagógica del derecho. Es cierto que una condena, una sentencia bien argumentada, la dimensión más importante de esa sentencia no es que alguien va preso, que ahí no se gana nada, nadie gana nada, sino el carácter pedagógico de esa sentencia, lo que esa sentencia va a enseñar a la gente. Pero es muy difícil obtener esas sentencias pedagógicas. ¿Por qué? Porque el crimen de género es, y esto es una categoría, no es una frase cualquiera, es una categoría mía, es un crimen menor. Ahora, ¿por qué el crimen de género es un crimen menor? Entonces les cuento dos historitas, porque para amenizar un poco, que me sucedieron, son reales, son de mi vida como investigadora, cuando respondiendo a esta demanda del secretario de Seguridad Pública de Brasilia
que internamos las violaciones de calle en la ciudad de Brasilia, fuimos con una compañera que después fue viceministra de Género de la Secretaría de las Mujeres en Brasil, Lourdes Bandeira. Fuimos a entrevistar al director de la cárcel. Yo iba a encargarme con un equipo de estudiantes de las entrevistas a violadores, o sea, presos por violación. Lo que hice por bastante tiempo con equipo de estudiantes, bastante grande, un equipo bastante grande. Entonces fuimos a entrevistarlos para comenzar la investigación en la cárcel y nos recibió en su oficina muy amablemente. Sí, claro, cómo no, si nosotros también queremos entender este problema, no sé qué. Y había en su oficina un señor mayor que nos sirvió café y que estaba sentado en un rincón escribiendo a máquina, un oficinista. En un momento se va a la cocina a buscar el café que nos iba a servir y el director nos dice: nosotros lo tenemos acá, este señor nos ayuda acá en la elección, porque claro, le sucedió lo que le podía pasar a cualquiera. Wow. Mató a la mujer. ¡Caramba! Chocante, eso fue en 1993. Le pasó lo que le podía pasar a cualquiera. Mató a la mujer. Bueno, una bienvenida para nosotros. Muchísimos años después, cuando un proyecto que realicé en Brasilia, después de la investigación, de la conversación con violadores, hice un segundo proyecto que se llamó Habla Interno, o sea, habla preso, el derecho humano a la cárcel, el derecho humano a la palabra en la cárcel, porque el preso no habla, es un ser silencioso, excepto los estafadores, en cualquier dirección carcelaria, que no investiguen a alguien que esté preso por fraude o estafa, porque no existe criterio de verdad, no existe, hablan perfectamente bien, le van a dar entrevistas muchísimas horas, pero no, nada sacar de esa entrevista, que son conversadores impresionantes. O sea, excepto esos, todos otros son bastante silenciosos, o hablan en un lenguaje, en una jerga propia. Entonces hicimos, y como entendimos que la única manera de rehabilitarse, la única manera de caminar en la vida, hacerse responsable, recuperar el hecho, recuperar reflexivamente el acto de la agresión cometida, el crimen cometido, recuperarlo reflexivamente, y esa recuperación reflexiva del crimen solo se puede hacer discursivamente, con la herramienta de la palabra. Entonces inventamos este segundo proyecto, el derecho humano a la palabra en la cárcel. Y luego se fue a aplicar en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, en Argentina también. La Universidad Nacional de Quilmes fue el proyecto y lo llevó a las cárceles, una gran cárcel. Entonces lo acompañé su primera visita a la cárcel de Campana, que es un gran presidio en la provincia de Buenos Aires, no lejos de la capital. Y ahí entonces el director nos invitó a almorzar en el comedor de la cárcel, y un señor nuevamente mayor iba y nos servía la comida, ¿no? En el momento que va a la cocina nos dice: sí, él nos ayuda acá, increíble, una réplica. Sí, dice, él nos está ayudando acá en la cárcel, todo, porque, bueno, un crimen. Él invitaba a dos nenas de la calle, dos habitantes de la calle, a ver películas pornográficas con él. Entonces, entre esos dos ejemplos que tienen una estructura idéntica, o sea, el crimen menor, me quedé pensando, bueno, ¿por qué les restaban importancia, ¿no?, estos directores de cárcel a este crimen? Primero porque, en primer lugar, porque entendían que la peligrosidad de ese tipo de agresor es baja para la sociedad. Eso lo pude entender, porque no es verdad, pero es la visión. O sea, alguien que agrede solamente a su mujer, ¿no?, o a unas niñas de las calles, no les hace nada, pero las invita a ver unos acuatros, ¿no?, una violación. Es una violación, unas películas pornográficas. Es alguien que no es peligroso para la propiedad, ¿no?, que es el gran valor jurídico por excelencia.
Y entonces empiezo a ver lentamente esta característica que hoy es clara. Cuando uno ve, por ejemplo, la sentencia de la manada en España, clarísimo. Ahora acaba de haber una sentencia en Argentina, en cada país nuestro, todos ellos, cuando uno ve la sentencia de los jueces, se da cuenta hasta qué punto el sentido común jurídico, en realidad, no se distancia, no se diferencia del sentido común de un carnicero, de un panadero, de cualquier persona. O sea, el sentido común de los jueces, no hay un sentido común jurídico, ¿no? Trabajado por una idea de justicia. Por lo menos a mí no me consta que lo haya. Sino que ese crimen menor es la misma idea que tiene cualquier hijo de vecino, cualquier persona que no tiene ningún impacto, ninguna acción, ninguna responsabilidad jurídica. Toda la gente, el sentido común, dice que el crimen contra la mujer es un crimen de baja importancia, no plenamente público, eso es lo que significa un crimen menor, ni plenamente político. ¿Por qué? ¿No? Voy a leer un pedacito. No, en general no acostumbro a leer, pero... El mayor desafío e impedimento para eliminar las violencias y opresiones de varios tipos que las mujeres sufrimos en el espacio doméstico, en las instituciones y en la calle, es el paso previo e indispensable para permitirnos alcanzar ese objetivo. Llevar la cuestión del patriarcado del borde al centro del paradigma con que pensamos el mundo y buscamos soluciones. Nuestros antagonistas del proyecto histórico, todos aquellos que hoy predican que la ideología de género es un pecado abominable, todos aquellos que presionan los cristianismos y los monoteísmos, en nuestro continente a los cristianismos especialmente, en la dirección de un fundamentalismo, todos esos personajes nos están mostrando que el tema de género es el tema del centro y no del borde, ¿no? Eso es muy importante darse cuenta con toda la fuerza, que nos está mostrando que la cuestión del patriarcado es un tema central y no marginal, no de un grupo particular, las mujeres, no de una minoría, sino que un tema central del orden político, mantener el patriarcado ahí, son nuestros enemigos. Ellos están revelando a nosotros y al mundo que el tema de género no es un tema menor, no es un tema menor, sino un tema mayor. Entonces, llevar la cuestión del patriarcado del borde al centro del paradigma con que pensamos el mundo y buscamos soluciones. Sin esa mutación del paradigma que estructura nuestra forma de pensar el problema de la mujer, solo seremos capaces de hacer cambios ornamentales, superfluos, pero no resolver la cuestión de la desigualdad. Porque resolver el problema de la desigualdad de género no es sola y simplemente resolver el problema de los hombres y las mujeres, sino desmontar dos estructuras. Uno, la asimetría binaria entre los temas de interés general, lo netamente político, y aquellos de interés particular, su resto, su margen, lo no plenamente político y público. Eso lo voy a explicar en un minuto. Y dos, el mandato de masculinidad que sustenta esa asimetría, este binarismo, propio de la cognición, la subjetividad y el orden político. Ser capaces de reencaminar la historia significará haber sido capaces de atacar el esquema equivocado y nocivo de la minorización. Es la minorización que nos hace ver los crímenes contra las mujeres como un crimen menor. Y entender, por ejemplo, que la violencia contra las mujeres no es un problema de interés de un grupo particular de la sociedad, sino el semillero, el vívero, el caldo de cultivo de todas las otras formas de violencia y dominación. Entonces, toda la violencia social, toda ella, la escuela es el orden patriarcal, el orden familiar, y eso contradice muchas de las creencias religiosas, inclusive. El orden familiar, donde hay voces de mayor prestigio y voces de menor prestigio, donde hay voces más potentes y voces menos potentes, ¿no? En ese orden desigual, donde el sujeto emerge como un sujeto social,
es que la incubadora de lo que más tarde va a transformarse en la violencia de género. Entonces, ¿qué quise decir con estas dos? ¿Qué es la asimetría binaria entre los temas de interés general? Tenemos la manera en que pensamos el mundo, que pensamos los temas, está a la raíz de la minorización, de la parcialización, de la disminución de la importancia de los crímenes contra las mujeres, y esto hace con que la justicia no pueda jamás llegar a destino, o sea siempre escasa, siempre insuficiente cuando juzga las agresiones contra las mujeres. ¿Por qué? Tenemos un Estado, una esfera pública que considera la existencia de temas de interés general, ¿cierto? Que son la política, la economía y las finanzas, las relaciones internacionales, la educación, la salud, son los temas ahí en que habla un sujeto universal. Ese sujeto va a hablar de cuestiones de interés general y va a enunciar verdades universales. Ese sujeto, ¿no? El sujeto universal, el hombre de humanidad, el hombre con H mayúscula, que es la H de humanidad. Y luego están los temas de interés particular, o sea, de las minorías. Esta estructura es la estructura moderna por excelencia, o como nosotros decimos, colonial moderna. La estructura que genera un universal y sus otros, sus anomalías. ¿Cómo se genera esto? ¿No? En mis trabajos voy a hipersintetizar, te voy a hablar de un pasaje de la vida comunal a la vida colonial moderna. Y voy a decir que en el orden comunal, que es un orden dual, no binario, es un orden donde los géneros están organizados jerárquicamente. ¿Sí? Existe un patriarcado, en mi comprensión como antropóloga de la vida tribal y los pueblos que he estudiado, sobre los cuales he leído, existe un patriarcado explícito, no es un orden moderno cuyo principio es la igualdad, no hay un principio de igualdad, pero es un orden dual, en el sentido de que hay un mundo de los hombres y un mundo de las mujeres. Ambos dotados de su propia politicidad, ninguno desposeído de politicidad. El mundo de la cocina, el mundo del espacio doméstico, es el mundo de la familia, de las mujeres, donde se toman decisiones que a través de los hombres obligatoriamente van a impactar en la vida colectiva. Pero hay deliberación, hay política, hay blindaje, hay tareas comunes, hay rituales comunes y hay vida social en común. El mundo, eso lo han dicho las mujeres árabes también para el mundo árabe. Y el mundo de los hombres tiene lo suyo también. Pero hay una división del trabajo. El mundo de los hombres y el mundo de la negociación hacia afuera, entre casas, entre aldeas, entre pueblos, y luego la disputa y la negociación con el frente colonial. Primero colonial de la administración ultramarina, y después colonial con la administración estatal, que nunca deja de ser colonial. Estoy sintetizando, después si quieren lo conversamos. Esa es la tarea política, la tarea de la conversación hacia afuera. La tarea de las mujeres también es política, también hay deliberación, como dije, también hay politicidad, hay gestión, hay decisiones, hay una politicidad femenina. En el tránsito a la modernidad de nuestro mundo, en el tránsito a la colonial modernidad, y se dice así en mi perspectiva teórica, anteponemos la palabra colonial a la palabra modernidad, o a la palabra moderno, porque consideramos que el presupuesto de la historia colonial es indispensable para la construcción de la modernidad. No hay modernidad sin colonización. Si quieren me preguntan después por qué, lo explico, porque si no me rompe ahora el curso de lo que es del centro de exposición. O sea, colonial modernidad decimos porque es imposible la visión moderna, modernizadora, futurística, sin la emergencia de nuestro continente, del continente americano en el mundo, que rompe el ancla del pasado, la autorización bíblica de todo invento y de todo descubrimiento científico y tecnológico. Solo con el evento americano, el valor se muda del pasado al futuro. Después, si quieren, lo conversamos. Entonces, en esa transición pasan dos cosas. Ese espacio de los hombres, que no es una esfera, sino un espacio de la tarea masculina,
procede y se transforma en el espacio burocrático del Estado y su entorno de esfera pública. Entonces, ese espacio de lo político pasa a ser englobante, pasa a englobar toda la vida. Todo lo que se requiere dotado de politicidad tiene que suceder allí. Pasa a haber un secuestro de todo lo que se pretende político y de interés general y valor universal. Todo enunciado universalizable pasa a tener que ser dicho en ese ágora, que ahora no es más un espacio entre dos, sino una esfera englobante. Y el mundo de la domesticidad, de la politicidad femenina, se nucleariza, se despolitiza totalmente, marcha en la dirección de la privatización de la familia. Emerge ahí la familia nuclear, privada e íntima, todo lo que creemos que es el gran valor de la modernidad. Ahí morimos. En ese encierro nuclearizado, privatizado de la vida familiar, de la metrópoli, de la vida moderna, ahí nuestra indefensión pasa a ser extrema, porque es muy difícil pegar a una mujer hasta la muerte en un espacio doméstico colectivo atravesado por todas las miradas. Eso lo he visto. He acompañado durante más de 11 años las acciones del gobierno brasileño en el espacio de la aldea, o sea, en el mundo indígena, o sea, acciones de la FUNAI. He participado desde el primer momento, de las primeras acciones para fundar el sector, la oficina de género de la Fundación Nacional del Indio, que es la fundación gestora de la política indígena en Brasil. Y a partir de esa primera fundación, he acompañado los talleres hechos en todo el territorio nacional, llevando primero un proyecto, un programa interesantísimo de apoyo a las tareas femeninas en la aldea, al trabajo femenino, las diversas formas en diferentes aldeas, artesanato, tejido, de las mujeres dentro de la aldea, y después la divulgación de la ley María da Peña contra la violencia doméstica. Entonces acompañé las acciones, los talleres de la FUNAI en todo el Brasil, el mundo indígena, y a medida que pasaban los años de oferta de derechos y recursos, mayormente durante el gobierno PT, vi los relatos de la violencia contra las mujeres hablar de gestos más crueles, más atroces, de cortar un miembro, de apalear hasta romper la cadera, o sea, cosas que en el mundo comunal no podían existir, porque el mundo comunal es vigilado. Y no existe ninguna vigilancia más perfecta que el ojo comunal. El ojo público, ciudadano, no existe. Porque la familia está encerrada, está encapsulada, está secuestrada entre cuatro paredes. Y la política, por otro lado, está secuestrada en la esfera pública. Entonces tenemos eso que hemos creído inescapable, que hemos creído, ¿cómo se llama eso? Hemos considerado ser la panacea universal, el Estado. Sin embargo, hoy, después de haberlo creído por mucho tiempo, no lo creo más. Quizás para Europa, donde la relación Estado-sociedad es muy distinta a la relación Estado-sociedad entre nosotros. Pero no puede un pensamiento que está forjado a la luz de la relación Estado-sociedad en Europa, sacando España e Italia, ¿no? Que tienen sus peculiaridades, pero Europa central, esa relación donde un Estado surge de una historia de la sociedad. Y no es un Estado que inventa la sociedad, como los nuestros, como el español y como el italiano. Entonces ese Estado, claro, mantiene eso. Hay diferencias. España e Italia están en el intermedio, considero, y Europa Central está en esa situación de un Estado que es el resultado de la historia social. En nuestro mundo, América Latina, el Estado inventó nuestras naciones, ¿no? Agrupó pueblos, igual que en el África, ¿no? Yo creo, hizo líneas de rayas, inventando naciones que son, en realidad, la invención de los estados. La historia va al contrario. Entonces, por eso ese estado nunca deja de tener esa exterioridad con relación a lo administrado, ¿no? No es un estado de esa sociedad.
Entonces, en esa nuclearización de la familia, y ahí es todo lo que nos pasa a las mujeres. Así veamos un cuerpo de mujer cortado en pedacitos tan grandes, en el medio de la calle, como pasa en El Salvador, que no sabemos quién, nada, no tiene nada que ver con su vida familiar, íntima, no es una relación de intimidad que ha causado ese estrago, esa muerte. Siempre en nuestro imaginario empujamos la crueldad y la agresión al cuerpo de las mujeres al campo de lo íntimo. Es ese binarismo que acabo de decir, porque el binarismo no es la relación entre el hombre y la mujer. No es la relación, la estructura hombre-mujer. El binarismo es la estructura de una esfera pública y un espacio público. Eso el feminismo lo ha dicho de otra forma. Yo lo digo como antropóloga, viniendo de esa observación de esos años todos, viendo la transformación de la vida de las mujeres a partir del momento en que el Estado, con sus buenas intenciones y su oferta de recursos y derechos, entra en la vida común. Y la violencia aumenta, porque se rompe, porque se nuclea. Entonces el cacique va a decir, uy, esa mujer está sufriendo estar dentro de casa, el marido está pegando, pero, y es la vida de ellos, ¿no? Como se dice en Argentina, los de afuera son de palo, ¿no? Eso es moderno, eso es criollo. En el mundo comunal no existe la vida íntima, y por lo tanto no existe la extrema indefensión que nos encontramos las mujeres en la virilidad maravillosa, metropolitana, cosmopolita, moderna de la vida íntima, nuclear, familiar. Entonces, ahí está la estructura binaria. La estructura binaria se encuentra y organiza la relación entre el ágora política, que secuestra todo lo que pretende ser dotado de politicidad, y lo íntimo absolutamente desprovisto ahora, absolutamente vaciado de la politicidad que tenía en el mundo comunal. Entonces, ahí radica nuestra indefensión y ahí radica, esa es la raíz y la causa del crimen menor. Todo lo que nos pasa es sexual. Todo lo que nos pasa es libidinal. Todo lo que nos pasa es del campo de la intimidad. Y el efecto de la minorización, ¿no? ¿Por qué? Porque esa estructura binaria, centro, minorías, que como dije me parece letal, tiene que ver también con otro fenómeno que es la historia de la construcción de la modernidad. En el mundo comunal, y eso he tenido varios estudiantes haciendo investigación sobre esto, la última tesis es muy interesante sobre el estado de Piauí, que en Brasil es considerado el estado más retrógrado del país, campesino, ¿no? Rudimentario. Es un abogado piauense, militante gay, estudiante mío. Continuó esa, que es una investigación antigua, en la que pretendo mostrar que es mucho más fácil negociar la diferencia en el mundo comunal que en el mundo moderno. Entonces puede estudiar, por ejemplo, su tesis maravillosa se llama ¿Puede un abuelo vaquero? Vaquero es una figura, quizás en Brasil, es una figura de un matuto, de un ser del campo que vive en un lugar lleno de espinas y seco del nordeste brasilero, en tipo vidas secas, no sé quién conoce el mundo de Brasil. Y este alumno mío que es abogado de Teresina, de la capital de Piauí, tiene un abuelo que es vaquero, que es de ese mundo agreste, campesino, ¿no? Y su tesis se llama ¿Puede un abuelo vaquero amar a un nieto gay? Está claro, ¿no? Divino. Lo fue a investigar. De verdad, es un trabajo hermosísimo, además literario. ¿Qué conceptos que puede? Es mucho más difícil que un abuelo paulista, que un presidente de la nación, futuro presidente. Mucho más difícil que pueda amar a un nieto gay, este sujeto moderno, que su abuelo vaquero.
contradice nuestro sentido común, nuestras creencias más arraigadas. Contradice nuestra fe moderna, nuestra fe ciudadana. Pero es real. Por ejemplo, personas que hacen la operación de transición de género, de cambio de género, van al mundo comunal, a comunidades muy pequeñas, a aldeas verdaderamente campesinas, ahí a acostumbrarse al cambio físico. No es en la ciudad, es allá que van. Porque es mucho más fácil negociar la diferencia en un espacio comunal que en un espacio moderno, urbano, mundial. Porque lo que ha hecho la modernidad es transformar la diferencia en anomalía. En ese mundo dual del que se hablaba, el mundo precolonial, dual, tribal, comunal, es jerárquico, es explícitamente jerárquico, no es ocultamente jerárquico como el nuestro, que es jerárquico pero escondiditas. Así es la modernidad, ¿no? Los otros días me saqué una foto, estaba contándoles, me gusta reírme un poco porque estoy bien cansada, cuando me despierta, un retrato en una tienda en Bruselas que tenía una propaganda, evidentemente era una pollería, ¿no? Una venta de pollos, porque decía, liberté, equalité, poulet. ¿Eso qué es? Porque son, o sea, las consignas de la modernidad, ¿no? Los grandes principios de la modernidad, en realidad encubren, ¿no? La persistencia del mundo de estatus, ¿no? La persistencia que no tocan de la vida real, ¿no? Por eso es tan difícil tratar de modificar las cosas realmente mediante la ley. Por eso tenemos leyes de igualdad de género, tenemos leyes de criminalización de los crímenes de género, pero francamente no llegan a destinos, no salen del crimen menor, porque como dijo la clásica autora indispensable Carol Bateman, el estatus nunca desapareció. Fue imposible en el mundo del contrato, ¿no? a desmontar el mundo del estatus. Entonces tenemos, yo creo que en esta época, para generar un mundo de paz, ponernos el espejo de la reina mala adelante, el espejito, y realmente ver lo que realmente somos, lo que conseguimos y lo que no podemos conseguir por el camino que transitamos hasta acá. Entonces, la modernidad, entonces, lo que en otro mundo es diferencia, con sus problemas, sus dolores, claro que sí. Los sujetos que son minoritarios, pero que no se ven así. No hay una política de las entidades, no hay una política de las minorías. Hay diferencias que se negocian. Por ejemplo, este alumno vio descubrir en ese pueblo, pero después en otros pueblos también, que en esa pequeña sociedad, en ese pequeño pueblito de pocas casas de su abuelo, hay un sujeto que es un vaquero gay. Y es un sujeto amado, porque tiene unas tareas, a partir de su diferencia, él hace una donación hace una oferta de dones y tareas para la comunidad, a partir de su diferencia. Es necesario, es visto como indispensable. En el mundo de la modernidad, la diferencia se transforma en una anomalía. Es un mundo clasificador. Necesariamente tiene que clasificar porque la gestión es una gestión masiva, ¿no? Entonces, él va a transformar a toda diferencia con relación al sujeto universal, un sujeto que se transforma de hombre con H minúscula a hombre con H mayúscula, sujeto, sinónimo de humanidad. Eso se puede decir en español, no se puede decir en inglés, ¿no? Porque de hombre con H minúscula, ¿no? El hombre de su tarea particular, la política, ¿no? De su espacio particular, el público, ¿no? Se transforma en ese sujeto totalizante, englobador, imagen y semejanza del sujeto universal, ¿no? Entonces, los otros, o sea, en ese momento, la mujer se transforma en el otro del hombre, el negro se transforma en el otro del blanco, el indio se transforma en el otro del blanco, del colonizador, el LGBT se transforma en el otro del hétero, y todos son anomalizados y otrificados con relación al sujeto. Es inevitable en ese. Por eso yo creo que una de las dificultades mayores, hemos pensado que el lenguaje de la minorización y el lenguaje de las identidades políticas
ha sido un triunfo. Claro, ha nombrado el problema, pero es necesario caminar a partir de ahí, ¿no? Porque ese lenguaje de la minorización en realidad ahora nos está jugando en contra, ¿no? No es solamente, como ha dicho Valandier, un antropólogo francés hace muchísimos años, estudió sobre la polarización, pero no son minorías numéricas, son minorías políticas, todo bien. Ahí argumentó que se puede hablar de las mujeres como una minoría, aunque somos una mayoría numérica. No es este el argumento. El argumento de la minorización que estoy levantando aquí es un argumento por la estructura de la minorización, por el hecho de que existe un sujeto universal y sujetos parciales, cuyos temas son los temas del interés particular. También esto lo ha tratado el feminismo largamente, pero con otro vocabulario y quizás por otro camino, pero venimos a lo mismo. Yo tengo mi manera de llegar a esta formulación. Entonces, esa es la estructura binaria. La estructura binaria es de uno englobante, ¿no? Y el otro de ese uno. Ese otro de ese uno no tiene una completud ontológica. No es un sujeto completo. No es como en el mundo dual, que son jerárquicos, que es jerárquico, pero ambos tienen una completud y una politicidad propia. En el mundo de la estructura binaria hay el uno y sus defectivos, y sus incompletos, y sus un poco menos, ¿no? Esa es la estructura que hay que atacar para generar otro mundo y para llegar a la paz. Sin atacar esa estructura no habrá un derecho que nos alcance, porque tenemos un problema. Por más perfectas que sean las leyes, van a depender del sentido común del carnicero, van a depender del sentido común del panadero, van a depender del sentido común del sastre, van a depender del sentido común del juez, van a depender del sentido común de cualquier hijo de vecino, todos con el mismo sentido común, que ven el mundo estructurado de esa forma. El binarismo se ataca ahí, ¿no? Y solo ahí quizás podamos llegar a un mundo de paz de género, ¿no? Bueno, eso es. Muchísimas gracias. Pasamos a la parte de preguntas. Y yo pensé que era corto y dejé de leer la mitad de lo que tenía. Bueno, o sea, que me hace un poco de ruido esto que dices de la comunidad que vigila y, digamos, protege a las mujeres que viven violencia en los contextos comunitarios, porque me ha tocado ver también, o sea, ser testiga de mujeres que incluso está en riesgo su vida en estos contextos, y me parece que se enfrentan como a un dilema que sería, por un lado, dejar de pertenecer a la comunidad, y lo que tú decías, que no hay muerte más difícil que esta muerte vincular, ¿no? Sí. Y por otro lado, siento que es, pues, ponerse a salvo, ¿no? Entonces, o sea, este dilema de o dejar de pertenecer a la comunidad y ponerse a salvo, o quedarse y o sea, un poco eso me hace ruido. Y es una inquietud que tengo desde hace tiempo. Bueno, Rita Laura, muchas gracias. Creo sobre todo pues por lo que nos compartes, y no solo lo que estás haciendo ahora, sino todo el camino que has recorrido. Pensábamos en la comida justamente que cómo le has hecho para poder escuchar las historias de voces de violadores, y como qué fortaleza y qué generosidad de tu parte para todas las mujeres del mundo y sobre todo en nuestra América, que seas capaz de poder escuchar eso y también de poder pensarlo y de poder ponerle nombre y de poder explicarnos no solo a nosotras aquí, sino a todas y todos en el mundo, pues esto que estás teorizando. Entonces, bueno, creo que justo, ¿cómo le has hecho desde lo personal, que es político, para poder escuchar esas historias desde esas voces y también poderlo pensar y ponerle nombre?
Bueno, muchísimas gracias porque, bueno, yo vengo del mundo donde la antropología yo no tengo ni idea, o sea, entonces esta manera de explicar las cosas y pues abre mucho, digamos, rompe muchas disonancias previas, ¿no? Por ejemplo, algo que nos hemos planteado siempre es por qué las leyes no resuelven, ¿no? ¿Por qué las leyes, tenemos la ley de igualdad de género, la ley contra la violencia de género y nada, no hay forma, ¿no? No hay forma. Entonces, lo que nos has explicado, pues realmente lo explica bien, ¿no? Ahora, mi pregunta es la cuestión, las mujeres también han trabajado por la libertad. Y en estas sociedades comunales, la libertad está muy controlada, o sea, me parece que no existe mucho, ¿no? Entonces, tenemos que, ahora como se dice, libertad o seguridad. Tenemos las mujeres que elegir entre libertad o que haya miradas de estas comunales que impidan que nos maten. ¿Sí? Ajá, bien. Tengo más cosas, pero bueno. ¿Puedo responder eso y después seguir? Bueno, una más. ¿Aló? ¿Me escucha? Ok, tengo una pregunta quizás un poco personal. O bueno, después de haberte escuchado los 2 días, y pues conocimos tu importante labor en Brasil, ¿verdad? Que en cuanto a todo el trabajo de género, de violencia, el trabajo acompañando a los pueblos indígenas y tener ahorita enfrente un personaje extremadamente misógino, homofóbico y no sé cuántos os, que es Bolsonaro, ¿no? O sea, que es como la máxima expresión de todo lo mal, y que es como una señal, pues, para el mundo, ¿no? O sea, no solo para, o sea, estas cosas ya han sucedido en Europa de dimensiones, Lo único comparable. Lo único comparable en la ciencia. Nada más. O sea, que anuncia sin vergüenza un genocidio, un feminicidio, no sé cuántos sirios, ¿no? Entonces, Sobre todo el odio al mundo indígena. Extremo odio a los mundos comunales, tanto indígenas como afro-brasileños. Su bandera. Si quieres, doctora, complementamos a la parte de respuesta acá, porque también tenemos preguntas del otro auditorio. Sí, Pero entonces respondo. sí. Sí, la primera y la tercera se están relacionadas, ¿no? El mundo comunal. ¿No? 2 cosas quiero decir. La mayor parte de las sociedades de nuestro continente están en una situación transicional. O sea, bueno, lo voy a explicar contando de dónde me vino la idea de lo que voy a decir. Hace 1 año y medio, más o menos, Mugarik Gabe, que es una gran ONG vasca de Bilbao, encomendó a un grupo de mujeres a hacer un análisis de 26 casos de violencia contra las mujeres, gran violencia contra las mujeres, en lo que llamaron 5 países. Colombia, El Salvador, Guatemala, el Estado español y el País Vasco. Entonces, yo pensé, bueno, esto va a ser fácil, rapidito lo hago. Me llevó muchísimos meses pensarlo. Y muchas cosas, esto está publicado, hay varias autoras que escriben ahí, en un libro de Mugarik que se llama Flores en el asfalto, y es accesible en internet. Está en vasco para todos aquellos que viven vasco. Y en español. Bueno, varias cosas me dejaron perpleja, ¿no? Por ejemplo, algunos crímenes en el Estado español que no se diferencian mucho en nada de situaciones que son. Por eso, a partir de ahí empiezo a percibir el mundo español también como criollo. Creo que el señor que estábamos hablando, ¿cómo se llama?
el profesor que estábamos conversando más temprano, no estuvo muy de acuerdo en que España es también un país criollo, porque es también un país que se colonizó, o sea, colonizó su propio territorio. Hubo una conquista y una colonización que empieza por allá y continúa por acá. Termina inclusive al sur de España en el año 1492. Y a ver, esto a partir de los casos de violencia. Si uno va a estudiar lo que le pasa al cuerpo a las mujeres, uno acaba haciendo una lectura de la historia. Se puede leer la historia a partir de lo que le pasa, de lo que nos pasa a las mujeres. Entonces, cuando empecé a ver un crimen madrileño que en realidad el Estado no tenía orejas para escuchar, esto del crimen menor comienzo a formularlo ahí, porque para los que son españoles aquí deben saber de ese caso, debe haber sido muy, muy hablado, de una mujer que va todos los viernes a la oficina donde se avisa, se pide auxilio, se pide protección, y va a decir que por favor le den protección en Madrid. O sea, no es para que venga Galicia, en Santa Lucía, es Madrid. Va a pedir por favor protección porque lo va a matar a ella o a su hija. Y ella lo ve porque nos disponibilizó muy grave los relatos, las voces. Entonces, no, y él decía, no dice la palabra, fue un momento puntual. Y está el hombre anotando palabra por palabra, el atendiente, el empleado que recibe la denuncia, pero no está entendiendo lo que está diciendo, no tiene oreja para entender la urgencia de lo que está diciendo, está anotando nada más, es un escriba. Y al final del quinto año, el marido le mata a la niña de 6 años. En caso que... Oye, pero este Estado mantiene la misma distancia con relación a su gente, está tan distanciado, tan enajenado como el Estado nuestro. Y voy a la Wikipedia, ¿no? Voy a qué bárbaro. Método. Vulgar. Porque digo, acá hay algo. Y ahí llegó algo que no tantos saben estudiar, ir a buenas escuelas y eso. ¿En qué año España, lo que llamamos España, que no existía en ese momento, en qué año Castilla termina la conquista de la península? 1492. 1492. Esto es algo muy extraordinario, porque termina la puntita y se continúa por el otro lado. O sea, de esta forma es posible ver que eso que vi de esa relación enajenada del Estado, que es un Estado también criollo, también colonial. No siempre, hay diferencias, claro, de riqueza. Pero en la estructura del Estado se ve ahí, por la falta de orejas, ¿no?, de ese Estado, la inaudibilidad de esa queja me llevó a mí a ver esa distancia estatal y a llegar a este año, a este descubrimiento que lo hice desde Viega ya, en 1492, donde nace España, donde empieza a nacer España y empiezan a hacerse, somos de la misma fecha de nacimiento. Qué raro, ¿no? Esa fecha. Entonces, lo que quiero decir es que nuestras sociedades todas son en mayor parte, y además ahí constato esto. En ese mismo estudio veo, por ejemplo, en Andalucía, en el momento en que hay una cantidad de aldeas que quedan vacías y llega la agricultura industrial en Andalucía. En los casos que leí son en Andalucía, es posible que en Galicia haya habido situaciones parecidas. Entonces, empiezo a formular una idea que es la sociedad transicional, que es la sociedad que va a transitar de la vida comunal a la vida urbana, de la vida comunal a la vida ciudadana. Esa es y la criollización. O sea, eso que para nuestro continente, por ejemplo, llamamos el proceso de criollización. O sea, en esa situación transicional es profundamente en el mundo comunal, propiamente dicho, lo que acabo de relatar es así, o sea, pero el impacto, o sea, el sujeto masculino del mundo comunal en el proceso transicional tiene una condición que mis textos le llaman una posición bisagra. Por un lado, con un pie, él se relaciona con el frente blanco, o sea, con el hombre blanco, o sea, el vencedor en una guerra. Con el otro pie, él se relaciona con los suyos, su familia, su comunidad y su pueblo.
Y él tiene una doble lealtad, o sea, tiene una lealtad dividida. Por un lado, él tiene una lealtad a los suyos, a su mundo, a su comunidad, a su pueblo, y por otro lado, él tiene una lealtad a su masculinidad. En la lealtad a su masculinidad, él va a ser leal a una corporación que es jerárquica. El modelo de la masculinidad pasa a ser el hombre blanco y la sexualidad blanca. Ese es el proceso de civilización que se inicia en la propia conquista. Si no hubiera patriarcado en tiempo de la conquista, ni la propia conquista hubiera sido posible. La conquista fue posible por la fragilidad de los hombres al mando, o sea, a la jerarquía de prestigio propia del mundo masculino. El blanco se transforma en el paradigma de cómo ser eso, porque es el hombre vencedor. El hombre sí se deja vencer, las mujeres no. Estoy haciendo una gran, lo afirmo y tendría, y lo podría probar, pero no tengo ni la energía mental, ni la energía, pero el hombre es el vencido, no la mujer. La mujer tiene un y en otro espacio no totalmente capturado por la guerra, el Estado, los paradigmas de gestión que son masculinos. Es un tema que me interesa estudiar. Entonces, ese sujeto bisagra se emascula frente al macho alfa, blanco. Se está divirtiendo la traductora. ¿Sí? Con las palabras complicadas. Se emascula frente a Barata Mundo, el mundo de las cucarachas, ¿no? Una vez una estudiante, una doctoranda en biología, que era profesora de la universidad, nos contó que estaba haciendo su tesis doctoral sobre la vida sexual de las cucarachas. Barato, fácil, en la cocina. La vida sexual de las cucarachas son tres, ¿no? Tres machos, tres categorías de machos. Macho 1, macho 2 y macho 3. Cuando está el macho 3 está con todas las barachinas en portugués, está con todas las cucarachitas, el macho 3, llega el macho 2, que es más grande, ¿no? Entonces el macho 3 hace una genuflexión y se retira y deja a todas las cucarachitas con el macho 2. Entonces bien, mira, todo eso. Ahí llega el macho alfa, el macho 1 cucaracha. El macho 2 hace, vieron que las cucarachas tienen como una, pueden hacer una rodillas. Entonces, se agacha y el macho 1 entra. Entonces, nos reíamos de eso, pero es una buena metáfora de la masculinidad. Ese sujeto, ese cacique, ese hombre indígena, ese sujeto bisagra, medio criollado, porque es una consecuencia inevitable de ese proceso de acriollamiento de los hombres, sobre todo, porque en muchísimas sociedades indígenas, por lo menos en Brasil, que es el país que conozco más, la mujer, y eso los feminismos se llamarían atroz, los feminismos institucionales europeos. Ahí viene la diferencia. Las mujeres son prohibidas de hablar la lengua colonial, o sea, el portugués. En muchas sociedades indígenas, la mujer aprende el portugués solamente después de los 7, de los 10 años. El hombre aprende antes la lengua vehicular colonial. ¡Ay, qué horror! Pero sin embargo, es porque la mujer va a ser la custodia del arraigo, va a ser la custodia de la continuidad civilizatoria de esa sociedad. O sea, hay pérdidas y ganancias, pero está pensado así. Entonces ese sujeto bisagra que se va a ser el interlocutor, porque desde siempre ha sido el interlocutor con el mundo de afuera. Él va a ser el interlocutor también con el frente colonial. Y va a ser emasculado frente al mundo, donde él rehace su masculinidad, con violencia frente a los suyos. Eso es una consecuencia de esa vida, de esa transicionalidad que la leí cuando leí los materiales españoles, justamente la salida del campo de Andalucía. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué estamos observando? ¿No? ¿Frente a qué estamos? ¿Qué tipo de sociedad? ¿Es comunal? ¿Está afectada? ¿Está intervenida?
Y es necesario ver esos fenómenos en su complejidad. Por el otro lado, la otra pregunta que se refiere al mismo tema es la siguiente, y la respuesta ahí la da la mujer de Chiapas. Dice, ¿cuándo? O sea, porque ¿cómo es el blackmail, el chantaje? Y eso es, hay autoras negras, Bell Hooks, Brackett Williams, autoras negras norteamericanas que lo han hablado, ¿no? Y también en el mundo indígena se da igual el chantaje. No, primero vamos a resolver el problema del pueblo, y después que resolvemos un día el problema del pueblo, ¿no? El pueblo negro, el pueblo indio, ahí volvemos y resolvemos el problema de las mujeres. Nunca. O sea, eso significa nunca, jamás. Entonces las mujeres de Chiapas dicen lo siguiente, cuando la política atraviesa, ¿no? O el viento de la historia, como una frase de Aníbal Quijano muy bonita, el viento de la historia, o cuando ellas dicen, cuando el movimiento de la política atraviesa al pueblo, atraviesa todas sus partes, también a las mujeres. O sea, se politiza el pueblo, pero también se politizan las mujeres dentro del pueblo, como categoría, no como individuos, sino como grupo social. O sea, hay un activamiento, hay una remodelación, ¿no? Un movimiento de las placas tectónicas al interior del pueblo, y están las luchas. O sea, ningún pueblo es un pueblo de costumbre. O sea, esa idea de que existen pueblos de historia, el Occidente, Europa, es histórico, son históricos, la historia pasa ahí. Y pueblos de costumbres, eso es racista, profundamente racista, y es falso. No existe ningún antropólogo que vuelve al lugar que estudió 10 años después y encuentra todo igualito repitiendo el mismo bailecito, no, el mismo mito, nada. Todo pueblo está atravesado porque está en el tiempo, aunque sean temporalidades diferentes, concepciones del tiempo diferentes, pero, digamos, el movimiento, la historia como movimiento atraviesa todas las sociedades humanas, y no hay ninguna sociedad congelada que vive de repetir costumbres todo el tiempo. Entonces, también las mujeres van negociando su posición dentro de los pueblos, y eso no es exclusivo de Occidente de ninguna manera. Hay una película que me encanta, no sé si la han visto, yo la he dado antes de jubilarme, doy clase cuando quiero, pero antes daba una película hermosísima africana, de un director africano que ya falleció, llamado Ousmane Sembene, que se llama Moolade. Es hermosa. Muestra cómo desde adentro de una aldea de Burkina Faso, desde adentro, las mujeres usando normativas, mitos y ideas que son del interior de la comunidad, pero sí afectadas por el mundo exterior, de alguna manera. La película es una clase de derechos humanos a partir del mundo de la aldea, a partir de la misma comunidad. Una comunidad en cambio, cambiando, cancelando la mutilación femenina, la práctica de la mutilación femenina, pero transformando esa práctica desde una búsqueda de derechos desde la propia comunidad. Leanla porque es una clase de derechos humanos aceptable, no por la misión civilizatoria occidental, sino por el mismo mundo propio y la reivindicación de las mujeres. Se llama Moolade. Moolade. ¿Con doble O? Oh, sí. Moolade. Moolade. No, Moolade. Doble O. Bueno, otra pregunta, no sé. Otra pregunta de cómo pude escuchar voces de mujeres y de educadores, y la cuestión de yo soy una persona por mi biografía personal que mi nacimiento no se da completamente dentro de las instituciones. Tengo un pie dentro de las instituciones y un pie fuera. Eso me parece que me ha permitido dudar todo el tiempo sobre, por ejemplo, las certezas de la gente, ver el otro lado de la vida. Y entonces no me asustó ir a la cárcel. No creo que en la cárcel hay personas que son sustantivamente otras que las que estamos afuera, ¿verdad? Inclusive una cosa que contaba hoy en mi clase es que los otros días fue una conversación con un fiscal argentino, un joven fiscal lleno de superioridad moral. Es una persona que
aborrece, detesta y sospecha de todo gesto de superioridad moral. Como hay una página de Said, una de las más maravillosas páginas de Edward Said, en Imperialismo y Cultura, en el prólogo. Él cita a un administrador colonial, y lo cita diciendo esto: lo que permite a un pueblo dominar y colonizar a otro pueblo no es ni su superioridad tecnológica, ni su superioridad bélica, ni su superioridad económica, ni su superioridad en educación, sino su superioridad moral. La premisa, la plataforma de toda dominación es la superioridad moral del dominador. Entonces, yo sospecho, en la cárcel, y un fiscal que encontré en una investigación que estaba haciendo en la frontera de Argentina ahora, este primer semestre, decir la palabra ellos, ¿no? Porque ellos son los presos, ¿no? Son las personas procesadas y criminales, ¿no? Porque ellos, y a mis estudiantes cuando empezamos la tarea les dije, miren, quien escuche pronunciar la palabra ellos está fuera de esta investigación. No existen nosotros y ellos. No existe esa separación. Entonces, no me espantaba, o sea, creo que el acto de la violación es un acto en sociedad, cuyo contenido la sociedad comprende. Y además es un mandato social. En mi primera versión del texto hablé de un mandato de violación. Es raro, pero es así. Porque el violador, como explicaba hoy en la clase, es un sujeto moralizador. Es un sujeto que encarna ante sus propios ojos la moral social. Y va a disciplinar y castigar a alguien que es percibido como en desacato al patriarcado, que es un orden político, que es un orden de dominación. La mujer, por eso mujeres, trans, gays, toda una gran cantidad de gente que son percibidas por el ojo patriarcal como en desacato con el orden político dominante y ancestral. Entonces hay que comprender, no hay que espantar, o sea, la tarea de pensar, de entender, de escuchar, de observar, de analizar, es una tarea compartida por todos, no hay otros en esa tarea, no hay ellos. La sed por inteligibilidad es una sed de todas las personas, yo lo he encontrado en todas partes, en los presos también, muy especialmente. Una gran parte de la literatura, no sé si una gran parte, pero existe una literatura carcelaria, de Jean Genet a Gramsci, importante. O sea, la cárcel no es una cloaca. Vamos a la pregunta. Tenemos aquí la pregunta que tenemos ahorita en el auditorio de abajo de Ignacio Yacuría. Gloria, por favor, nos marca. No la hacen, no van. Sí. Bueno, mientras nos llaman, tenemos una pregunta de Nicaragua, de la Universidad de la UCA. Nos dice, sería interesante su opinión en relación con la violencia que se vive en Nicaragua, sobre todo leyendo el capítulo 7 de su libro, La guerra contra las mujeres, respecto de la nueva elocuencia del poder. Es una pregunta que nos hacen de Nicaragua. No, claro, o sea, ¿qué voy a decir? ¿No? Hace muchísimos años, pero muchísimos años, ¿no? Que yo, por lo menos como persona, con un criterio normal, ¿no? Creo que una figura como Ortega no puede haberse mantenido en el gobierno por tanto tiempo. Una figura, yo he creído, o sea, prejuicio de izquierda. Tardé 10 años en leer la carta de Soy la América. ¿Ustedes la leyeron? Tienen que leerla. Para mí fue un cambio de época en mi vida la lectura de la carta de Soy la América. Soy la América es la hija, ¿no? Y ella escribe una carta larga, larguísima, en la que después de que uno la lee, primero es imposible dudar de que eso haya sucedido, porque hay tanto detalle, tanta historia cotidiana en esa carta,
y duele profundamente. Un sujeto capaz de semejante abominación no representa a las izquierdas, o si son eso las izquierdas, estoy fuera. Si de ahí sale, de ahí podemos hasta teorizar, tomar el Estado y a partir del Estado reconducir la historia, ha fallado siempre, ¿no? Tomarlo por guerra o tomarlo por elecciones. Y a partir de ese aparato estatal que puede ser habitado y operado por semejante tipo de sujetos, lo hace a uno, como a mis informantes, como a los nativos con que trabajé en mi primer trabajo de campo para mi tesis doctoral en el Xangô de Recife, desconfiar para siempre de la estrategia de la toma del Estado para conducir la historia. La historia no se conduce de ahí porque un Estado puede ser apropiado por una abominación humana, de izquierda, derecha, de lo que sea, que es capaz de ultrajar la vida de una niña de la manera en que ese hombre lo ha hecho. O sea, ha llegado tarde la insurrección. O sea, qué impresionante, ¿no? Un sujeto que, o sea, yo estuve en Nicaragua en el primer aniversario de la revolución, que baja de la montaña, armado, como un héroe revolucionario, y es una mierda, porque no me sale otra palabra para describir a esa persona. Nos hace dudar de muchas creencias del campo político, muchas que hemos mantenido durante demasiado tiempo. Ahora, sí creo que es obligación de todas las personas interesadas en la cuestión de género, que luchamos por el tema de género y que tenemos todavía algunas dudas sobre las estrategias de la izquierda, de esa izquierda, leer la Carta de Soy América. Es muy importante. Mucho cambia, en mí cambió mucho. Tardé 10 años en aceptarle a por prejuicio del campo crítico. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Gloria, ¿me escuchas? Vamos. Lo que pasa es que está la retransmisión tarde, entonces en el Eyacuría se ahora sigue hablando. Si no nos cuidamos entre nosotros, usamos las mismas estrategias patriarcales de extracción porque ellas Me preguntan que cuál sería el correctivo pedagógico a una sociedad violatoria. ¿Cómo? Yo supe. No es un ¿cómo se corrige? O sea, el correctivo, porque claro, el punitivismo tiene un límite, o sea, la punición es pedagógica, o sea, cuando un juez, las raras veces que emite una sentencia aceptable, son rarísimas las veces que la sentencia de un juez es una sentencia realmente adecuada, es curioso eso, ¿no? No es importante esa sentencia por su capacidad punitiva, o sea, porque va a poner a una persona en la cárcel. Eso es relativo, porque surgirán otras personas como esas, de ese caldo de cultivo, de esa base del iceberg, van a surgir otras personas como esas. Pero es importante como un gesto pedagógico, porque enseña a la sociedad que lo que no se puede hacer. O sea, por eso es importante, por la dimensión, la eficacia simbólica, pedagógica, retórica, discursiva de la justicia, es muchísimo más importante que la eficacia material, en términos de sentencias materiales de los jueces. Yo estoy convencida de eso, lo he argumentado en varios textos, ¿no? Entonces, no es por el punitivismo, sino por el efecto discursivo de la sentencia, de que esto no se debe hacer. Ahí estamos de acuerdo, hay un efecto en la sociedad. Pero por el otro lado, la sociedad es lo que se debe transformar. Lo que cambia la historia es la transformación de la propia sociedad. O sea, y lo que vemos es una incapacidad del Estado, una falta de intención del Estado de realmente hacer un impacto en
en la sociedad, transformarla. Entonces, la sociedad es que debemos traer la lucha y el camino a la sociedad. A la sociedad. ¿Existe vida inteligente fuera del Estado? Yo creo que ya. Muchas gracias. Ya, no, hablé 7 horas hoy, ¿no? ¿Cuántas son? 6 horas. Sí, una disculpa, ya me tomo muchísimas semanas. Y quiero abordar algo. Muy bonito. Muy delicada. Entonces esto quedará colgado en la red. Sí, En el Facebook de aquí de la idea. en el Facebook se llama Departamento de Estudios de Género. Departamento de Estudios de Género. Se podrá consultar en cualquier momento.